Hay desprotección y de hecho también en cuanto a los datos personales, y no lo decimos nosotros, lo dice la propia Fiscalía, no existe una ley especial que proteja la información individual de las personas. Esto hace propicio la aparición, por ejemplo, de los famosos mensajes de texto que ofrecen todo tipo de productos y también da curso favorable a las llamadas extorsivas. Si bien las telefónicas asumen contractualmente el compromiso de protección de datos y no facilitar a terceros, esto no ocurre en la realidad, ya que a diario miles de usuarios reciben cientos de mensajes o llamados desconocidos. El Ministerio Público reconoció que ante la gran barrera de la falta de esta ley, trabajan con las manos atadas. Todos pasamos por el desagradable momento de que estamos recibiendo constantemente mensajes y llamadas a nuestros números que creemos privados y que evidentemente están siendo comercializados para que estas casas comerciales puedan ofrecer. Y hoy, desde lo penal, lastimosamente, al no existir esta ley de protección de datos personales, el ciudadano de a pie no tiene ninguna protección frente a ello penalmente. Aseguró que existen casos en los que se procesó a algunos funcionarios desleales con sus empresas, quienes extrajeron estos datos. Sin embargo, no existe mucha colaboración de las propias empresas afectadas. Solo en algunos casos se acercan a realizar la denuncia. Algunas de estas causas sí pudimos procesar a personas. ¿Por qué? Porque hubo colaboración de las empresas cuyos datos estaban siendo comercializados y entonces pudimos llegar a algunos responsables de estos hechos y fueron procesados por el acceso indebido a esos datos, pero no por la comercialización y no por una acción ciudadana que lastimosamente hoy se encuentra huérfana ante este vacío legal, y creo que es un tema que debería de estar hoy en discusión y deberíamos tener lo antes posible una ley de protección de datos personales. El fiscal aseguró que urge la legislación donde los datos de usuarios realmente estén protegidos y no sean divulgados y o comercializados como pan caliente en el mercado.